Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de unas jornadas sobre gestión de servicios públicos inclusivos. Mi nombre es Luis Casado, soy el responsable de la Fundación Ideas y en nombre de todo el equipo de la Fundación os transmitimos nuestra alegría y nuestra satisfacción por poder participar y colaborar en una iniciativa como esta que es tan importante como vamos a ver a lo largo de la mañana. Esta iniciativa, la jornada, está impulsada por la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, una dirección que dirige Joseba Siain, que está aquí a mi lado. Joseba, buenos días. Hola, buenos días, Egunon. Muy bien. Bienvenidos a, como decía Luis, esta primera jornada de servicios públicos inclusivos. Me gustaría remarcarlo de primera, por si tenemos algún fallo, que seguro que lo sabrá, sepáis perdonarnos, mejoraremos en las siguientes. Muchas gracias a ti, Luis, y al equipo de Fundación Ideas por ayudarnos a convocar esta primera jornada. Muchas gracias a las personas que nos acompañáis hoy aquí, que vais a estar una mañana reflexionando y aprendiendo sobre cómo podemos hacer nuestros servicios públicos más inclusivos. Y muchas gracias también a todas las personas que a lo largo de la mañana van a acompañarnos aquí en este escenario y van a compartir con nosotros y con nosotras experiencias que consideramos pilotos y buenas prácticas en materia de servicios públicos inclusivos. Quería especialmente agradecer a aquellos compañeros y compañeras que nos visitan desde otras comunidades, desde Madrid, Valencia y Barcelona. Es un lujo teneros hoy aquí. Muchas gracias por el esfuerzo, por venir y por compartir con nosotros y con nosotras. Como decías, Luis, esta jornada es muy interesante porque todos aquellos que prestamos servicios públicos creo que coincidiremos en que todavía nos queda mucho ámbito de mejora para hacerlos del todo inclusivos. Como decía Luis, nosotros venimos desde la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento. Nos toca, a mi compañero John y a mí, coordinar la labor del Gobierno de Navarra en materia de accesibilidad universal, entendiendo que la accesibilidad universal no es una materia de un departamento, sino que es la forma que tenemos que hacer todos los departamentos, nuestros servicios y nuestras políticas públicas. Y en ese sentido también nos gustaría que pudiésemos inspirar no solo a nuestra administración, sino a otras administraciones y a la sociedad en general, porque yo creo que todas las medidas de accesibilidad mejoran los servicios, tanto públicos como privados. Eso es. Si te parece, Joseba, lo que podemos hacer ahora es repasar muy rápidamente lo que va a pasar desde ahora hasta las 2 de la tarde. Parece mucho tiempo, pero veréis cómo va a pasar volando. ¿Te parece? ¿Repasamos? Pues perfecto, Luis. Antes de nada, sobre todo me gustaría destacar de estas jornadas también que, entre otras cosas, veréis que tenemos subtitulado intérprete de lengua de signos española de la asociación Asorna, Eunate, y también que el programa lo encontraréis en lectura fácil. Queremos hacer las jornadas lo más inclusivas posibles, además se van a grabar, así que todo el contenido estará 100% accesible. Eso es. Y en ese sentido, también el programa, quien lo ha necesitado en braille, está disponible en braille. Si queréis ver, ya nunca habéis visto un programa en braille, cómo es todo lo que abulta, lo podéis comprobar luego en el set de la entrada. También, si os fijáis, el programa impreso tiene un código de colores, un QR de colores. Eso es un marcador navilens y las personas ciegas podemos escanear con el móvil ese código y el lector de pantalla del móvil nos va a leer perfectamente el programa. ¿De acuerdo? Y estamos también haciendo de modo piloto la audiodescripción de esta jornada, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ocurre que es relevante en el plano visual, pues está audiodescribiendo para las personas que lo necesitan a través de unos auriculares, un emisor, etcétera. Está por ahí mi compañera Carla haciendo la audiodescripción. Así que, bueno, aparte la sala obviamente es accesible a personas con movilidad reducida. Incluso la parte del descanso, donde tomaremos algo, que es en la primera planta, se puede acceder de modo accesible a través del ascensor. Como veis, hay un montón de elementos de accesibilidad para hacer comunicativa
o comunicativamente de un modo accesible toda la jornada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Joseba y yo cedamos la palabra, le vamos a ceder la palabra a Mariluz Sanz, que es la presidenta del CERMIN, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. Y Mariluz lo que va a hacer es darnos un repaso del panorama actual de la inclusión social de las personas con discapacidad. Nos va a hacer ese selfie a la inclusión desde las propias asociaciones de personas con discapacidad. Y también después seguiremos profundizando en esas necesidades con una interesantísima mesa que va a coordinar mi compañera Cristina García Guayo, en la que va a hablar con 3 investigadoras que han hecho investigaciones y van a compartir sus trabajos de temas tan interesantes como la brecha digital. Para las personas con discapacidad, el ámbito digital obviamente es muy, muy, muy importante. También el ámbito de la lengua de signos en la Administración General del Estado. Hay una investigación muy interesante que nos van a compartir. Y algo absolutamente fundamental, la interseccionalidad entre mujer y discapacidad. También vamos a abordar ese tema con Esther Castellanos, que ha venido a compartirnos sus trabajos. Y luego con esta mesa ya llegaremos al descanso. Con esa mesa esperamos llegar, pedimos que os ceñáis por favor al tiempo, esperamos llegar a las 11:30 para poder hacer un descanso donde compartiremos un café en la primera planta. Tras el descanso todavía nos quedan proyectos interesantes que descubrir. Nos acompañará nuestra compañera Silvia Baines. Silvia es técnica del Gobierno de Navarra, experta en contratación pública, y nos va a dar claves cómo a través de la contratación pública podemos también incidir en la inclusión y en la accesibilidad. Después de la mesa de Silvia nos van a acompañar varias personas que nos van a presentar proyectos en primera persona que son referencia en materia de accesibilidad pública. Tenemos por un lado la agenda cultural e inclusiva del Ayuntamiento de Madrid, tenemos la Organización de la Accesibilidad Universal en el Ayuntamiento de Barcelona, la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Navarra, un proyecto de sensibilización sanitaria para personas con discapacidad que gestiona Isterria, y por último un proyecto de formación a trabajadores y trabajadoras públicas en materia de atención y trato a las personas con discapacidad. Eso es. Y después de esa mesa de buenas prácticas, volverá a subir Joseba al escenario para compartir una herramienta de trabajo que tiene el Gobierno de Navarra para explicaros cómo participar, que es el Plan Operativo de Accesibilidad, Plan Operativo Anual de Accesibilidad. Y para las personas que trabajáis en el Gobierno de Navarra es una herramienta que, si no conocéis, es muy, muy, muy necesario que lo hagáis para coordinar bien todas esas acciones de accesibilidad. Y para quienes no trabajáis en el Gobierno de Navarra, también es muy importante porque es una herramienta que podéis llevar a vuestras organizaciones, ya sean entidades locales o empresas del ámbito privado, ¿no? Pues sí, Luis, al final intentaremos lograr el objetivo de estas primeras jornadas, que son que recibáis ideas inspiradoras que podéis trasladar a vuestros servicios públicos o, como dice Luis, a vuestros servicios. Para eso, dentro de la carpeta que se os ha entregado a la entrada, hemos incluido unas notas adhesivas en forma de bombilla. La idea es provocaros un poco para que aquellas ideas que hoy os parezcan interesantes y que creáis que podéis trasladar a vuestro ámbito de trabajo, pues las apuntéis, os las llevéis y empecéis también a trabajar con nosotros la inclusión y la accesibilidad universal. Eso es. Es muy, muy, muy importante que tengáis ideas, que esta jornada os inspire y que las apuntéis ahí y como probablemente agotéis ese espacio, también tenéis un cuadernito con hojas para que podáis escribir todas esas ideas. Lo fundamental es inspiraros, ¿de acuerdo? Y se me ha olvidado comentar antes que al final de la sesión habrá una explicación de la visualización gráfica que Mercedes Correche está creando por aquí. Lo que va a hacer Mercedes es integrar dentro de ese panel un montón de ideas
de modo que luego tengamos un acta visual. Y para las personas con discapacidad visual, pues Mercedes nos contará qué es lo que ha ido haciendo y lo compartirá con todas y con todos, ¿vale? Pero eso es lo que decía Joseba, fundamental inspiraros ideas, ¿vale? Porque todas las ideas que se os ocurran y todas las decisiones de inclusión que podéis tomar en vuestro día a día profesional tienen muchísima importancia. A veces no le dais la importancia que tienen y de verdad que realmente impactan muy, muy de lleno en la vida de la gente. Y para que os quede clara la importancia de esas ideas, de esas decisiones que podéis tomar en vuestro día a día profesional, yo quiero compartiros 2 ideas básicas y fundamentales, ¿vale? En primer lugar, es que para hacer servicios públicos e inclusivos tenéis que aprender a hacer cerveza japonesa, ¿vale? Y la segunda idea es que la cerveza japonesa nos gusta a todas las personas, ¿vale? Supongo que no estáis entendiendo nada de la cerveza que se ha tomado Luis, ¿no? Ahora que es. Vale. Joseba, ¿has traído lo que te pedí? Lo tengo, Luis. Sí. Por favor, ¿me das? Os vamos a explicar ahora, ¿eh? Ahí tenemos aquí. Vale. Yo le pedí a Joseba que me trajera 2 latas de cerveza de la misma marca, pero que una fuese con alcohol y sin alcohol. No sé si lo has hecho así, ¿sí? Sí, Correcto, ¿no? Vale. Esta, la marca no hace falta que la digas, ¿vale? Podrían ser perfectamente estas 2 latas. Para mí, que soy una persona ciega, podrían ser 2 latas, no sé, de Pepsi y Coca-Cola, perfectamente. Para mí son iguales. En mis manos son iguales. Pero ¿qué son? ¿Esta cuál es? Esa es la de sin alcohol, Luis. Sin alcohol. ¿Y esta? Con alcohol. Con alcohol, vale. Sin, con. Vale. Yo ya no sé cuál es cuál. ¿Vale? ¿Esta cuál es? Con alcohol. Y esta sin, entiendo. Vale. Pero yo ya no sé cuál es cuál. ¿Por qué? Porque este producto no está pensado para las personas que no vemos. Entonces me impide hacer un uso cómodo, seguro y autónomo del producto. Si no hacemos servicios públicos inclusivos, es decir, que piensen en la forma de funcionar de todas las personas, estaremos impidiendo un uso cómodo, seguro y autónomo de nuestros servicios, ¿vale? Podéis pensar, bueno, Luis, es que las latas, bueno, pues es un producto, tú eres una persona ciega, en fin, pues igual no es posible solucionar ese problema de falta de accesibilidad en el producto. Yo os voy a decir que eso no es así y que sí es posible. He cambiado una de las latas y os voy a decir cuál es la lata que me ha traído Joseba. Es esta. ¿A que sí? ¿Sí? Sí, vale. Pero volvamos y voy a volver a... ¿Es esta? ¿Sí? ¿Vale? Es decir, ¿es posible que yo pueda... Este está otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Vale. ¿Es posible que yo pueda identificar una lata aunque no la vea? Sí, por supuesto. ¿Es posible que yo pueda utilizar un servicio público de modo cómodo, seguro y autónomo? Sí. Simplemente lo que hay que hacer es, como las empresas fabricantes de cerveza en Japón, hacer braille, poner braille aquí, en la lata, y ya está, ¿vale? Por eso, si aprendéis a hacer cerveza japonesa, aprenderéis a hacer servicios públicos inclusivos que a todas las personas nos permitan un uso cómodo, seguro y autónomo, ¿vale? La otra idea es que la cerveza japonesa nos gusta a todas las personas, ¿sí? Vale. O por lo menos la necesitamos todas las personas, no solamente las personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un experimento y os voy a pedir, por favor, que os pongáis de pie todas las personas que os podáis poner de pie, ¿vale? ¿Ponéis de pie, por favor? ¿Sí? Si alguien no puede, no pasa nada, porque enseguida vais a estar todas sentadas. Vale. ¿Estáis ya, no? Vale, ok. Vale, ahora os voy a pedir, por favor, que os sentéis las personas que ya vais para leer textos chiquititos, tenéis que estirar mucho el brazo, ¿vale? A partir de los 40 años, el 60% de la población tiene presbicia. Si hacéis esto, sentaros, ¿vale? Bien.
Estamos, ¿no? Vale. Ahora, os voy a pedir que os sentéis todas las personas que en algún momento de vuestra vida hayáis ido con muletas, con escayola, en silla de ruedas temporalmente, hayáis ido con el brazo en cabestrillo. Todas estas personas os sentáis. Vale. Puede ser que quede todavía alguien de pie, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, las personas que quedáis de pie, sentaos si alguna vez habéis tenido dudas al entender la información en un aeropuerto, la factura de la luz o el prospecto de un medicamento. Os sentáis, por favor. Estáis todos sentados, ¿a que sí? ¿Hay alguien de pie? No, vale. ¿Qué significa? Que todas las personas, aunque no tengamos una discapacidad o aunque no seamos mayores de 65, de 75 años, necesitamos la accesibilidad. Porque la accesibilidad es un elemento que da calidad si lo aplicamos a la información, a la comunicación. Si lo aplicamos a un entorno, al uso de ese entorno. Todas las personas necesitamos la accesibilidad y si no la necesitamos porque de momento no nos hemos encontrado en ninguna de esas situaciones tan cotidianas, seguramente lo hagamos porque al final cumpliremos muchos años. Pero es verdad que la accesibilidad es un atributo de calidad de cualquier elemento. Y cuando estamos hablando de servicios públicos inclusivos, cuando le damos calidad o cuando le damos accesibilidad a un servicio, le estamos dando calidad. Y eso nos beneficia y la necesitamos absolutamente todas las personas, ¿vale? Entonces, hacer cerveza japonesa es bueno porque nos facilita la vida absolutamente a todas las personas, ¿vale? Pues sí, Luis, yo creo que de lo que has contado podríamos sacar 3 conclusiones. Primero, que podemos capacitar a todas las personas para que en igualdad de condiciones accedan a los servicios públicos. Segundo, que es una decisión nuestra, de los gestores de servicios públicos, adoptar desde el diseño opciones que capaciten a todas las personas. Y tercera, que yo creo que lo has demostrado con el ejemplo de actividad mañanera, que la accesibilidad universal no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que nos beneficia a todas las personas. Eso es. Y para que se dé esa buena accesibilidad, esa calidad en todos los servicios, lo que tenemos que hacer es conocer esa diversidad, asomarnos, entenderla y bucear en esas necesidades que muchas veces sabemos que están ahí, pero son un poco transparentes. No, hay que cambiar el filtro, la mirada y hay que buscar y entender esa diversidad. Y para ello tenemos 2 sesiones interesantísimas hasta el descanso. En primer lugar, va a subir Mariluz Sanz, que nos va a hacer ese selfie del mundo de la inclusión para las personas con discapacidad. Y en segundo lugar, después de Mariluz, vendrán Cristina y las 3 investigadoras para bucear en esa diversidad, en esas necesidades y darnos todas esas ideas, todo ese conocimiento para que realmente podamos aplicarlos en nuestra actividad de generación de servicios. Así que, Mariluz, no sé si estás ya lista. ¿Estás? Vale, pues te dejamos con ese panorama de la inclusión social. Muchas gracias, Mariluz. Bueno, pues muchas gracias por invitar a hacerme. Disculpas por esta voz que tengo de, no sé, si de camionero o de qué. Pero bueno, llevo unos días con un poco de gripe y bueno, pues disculpas porque no se me va a entender a veces igual muy bien. Bueno, Termi también nos agradece mucho que nos hayáis tenido en cuenta. Siempre trabajamos mucho con esta dirección general, no, porque es una palanca para nosotros, ¿no? Hay personas palanca y esta es una de las direcciones que tiene personas palanca que nos ayudan a avanzar en lo que nosotros estamos teniendo. Entonces, voy a hacer un spoiler. La inclusividad de las personas con discapacidad en España va mal. Va mal. Entonces, empecé a pensar cómo enfocar esta
pequeña intervención, porque, claro, si empezamos a decir todo lo que está mal, mal. Si decimos lo que está bien, son ejemplos que a veces son deslavazados de determinadas administraciones que hacen cosas. Entonces dije, bueno, pues a ver dónde puede estar el origen de que esta inclusión no cale en lo que es la sociedad y en lo que son las administraciones, ¿no? En un principio, bueno, también deciros que las personas con discapacidad en España, pues según la encuesta del INE, son 4.380.000 personas que tienen alguna discapacidad, de las cuales el 59% casi son mujeres. Y en el 80% de los hogares no hay ninguna discapacidad. O sea, solamente un 20% de hogares tienen personas que consideras con discapacidad. Y en Navarra también tenemos... los datos que, según la encuesta de edad, hay 49.862 personas, de las cuales el 51% son mujeres, pero según el observatorio, de las que realmente tienen certificado de discapacidad, son 36.167. Bueno, pues este sería un poco el panorama de cuántas personas con discapacidad hay, ¿no? Tanto en España como en Europa, como en Navarra. Claro, nosotros, yo pensé, pues a ver, ¿por qué no los ciudadanos, las personas con discapacidad las consideramos ciudadanas con un estatus como el resto de las personas? Bueno, pues debería ser que sí la pregunta, ¿no? Son personas que tienen pleno derecho en una comunidad y tienen los derechos que tiene toda la ciudadanía, que son derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, ¿no? Entonces, consideramos que sí son personas con discapacidad como ciudadanas, desde luego que sí, porque forman parte de esa sociedad. La normativa de nuestro país ha legislado para garantizar esa igualdad de derechos mediante normas de no discriminación y medidas de acción positiva, porque en un momento determinado se entendió que estas personas estaban en una posición diferente al resto de la ciudadanía. El ordenamiento jurídico de la discapacidad pues, se ha sustentado en los principios filosóficos de igualdad, no discriminación, accesibilidad universal, vida independiente, autonomía personal, que son los principios que también se manejan tanto de la legislación española como de la Convención. Y sí que la legislación española garantiza unos derechos sociales específicos para las personas con discapacidad, aunque a nuestro entender nunca son suficientes para que puedan acceder en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, ¿no? Claro, ¿esto por qué ha sido así? Porque ha habido una evolución desde principios, desde un modelo médico que se centraba en la rehabilitación y la mejora de las deficiencias mediante tratamientos sanitarios, psicológicos y asistenciales por profesionales especializados a el modelo social, que considera la discapacidad como una construcción social definida por un entorno discapacitante que interacciona con las deficiencias del individuo. Claro, esto es en la teoría, pero en la realidad eso está pasando. Ese cambio social realmente ha existido en la sociedad española. Claro, el estatus de la ciudadanía se puede ver desde una ciudadanía formal, que por supuesto ahí sí que estaríamos incluidos, porque todos los derechos civiles, políticos y sociales los tenemos adquiridos, pero donde falla es en la ciudadanía sustantiva, que es la práctica efectiva de esos derechos que el ordenamiento jurídico otorga a los ciudadanos. Aquí está el quid de la cuestión, porque sí que tenemos derechos, pero muchas veces no los podemos ejercer. Y si no podemos ejercer los derechos, no somos ciudadanos de pleno derecho, somos ciudadanos de segunda.
Por lo tanto, la discapacidad sería un factor de desigualdad social. Si se analiza la naturaleza del discurso sobre los que se sustenta el desarrollo de la amplia normativa que hay en el Estado y en Navarra, tanto sus principios, que a veces suelen ser contradictorios, pues se revelan en una concepción social concreta de la discapacidad. A veces es proteccionista y rehabilitadora, otras veces es integradora y emancipadora, y esto va a condicionar en buena parte las prácticas sociales de este y hacia este colectivo que es el nuestro, ¿no? Claro, ¿cómo podíamos pasar, se pasa ese plano sustantivo a la realidad de esa ciudadanía, ¿no? ¿Cómo materializamos esos derechos que emanan de la normativa? ¿Existe coherencia entre lo que dice la normativa en nuestro país y las vivencias de las personas con discapacidad? Claramente no. ¿Es efectiva esa legislación y las políticas públicas dirigidas al colectivo para reducir las desigualdades económicas, mejorar el acceso al empleo, al nivel educativo? Tampoco. ¿Dan respuesta las políticas públicas a las necesidades de las personas con discapacidad? A veces. ¿Cuál es la brecha existente entre la ciudadanía formal y la sustantiva? Pues en algunos casos es una brecha muy grande y muy importante. ¿Existe realmente entre las personas con discapacidad una inclusión y un pleno derecho respecto al resto de ciudadanos? Pues aunque nos parezca que sí, casi siempre es que no. Porque parece que hemos evolucionado, pero realmente no lo hemos hecho. En el día a día lo podemos ver. Llevamos muchísimos años legislando. Empezamos con la LISMI hace 40 años. Es que conseguir las cosas nos cuesta un poco. Porque sí que la legislación sí que ha estado a veces por delante, ¿no? Sí que ha sido visionaria de esa necesidad de inclusión y de intentar que las personas con discapacidad se les reconozca como personas, independientemente de nada más. Pero la LISMI, pues muchas cosas no se desarrollaron. La LIONDAO se desarrolló poquísimo. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la autonomía personal está por desarrollar. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ordenamiento jurídico español desde el 2008, pues 3/4 de lo mismo. La LOMLOE, que tiene dentro, ¿no?, la inclusión educativa, cuesta en la realidad del día a día de los colegios que eso se lleve a cabo. Y así un largo etcétera. Por lo tanto, tenemos mucha legislación, pero no se sabe muy bien por qué nos impide adquirir esa ciudadanía sustantiva, ¿no? Y es muy interesante por qué puede ser que esto no se consiga, ¿no? La identidad de las personas con discapacidad, como la de otros colectivos, se ha construido históricamente como una identidad impuesta conforme a los parámetros que hemos dicho médicos, ¿no? Una representación que se ha consolidado en nuestra cultura simbólica y en nuestras sociedades. Nosotros tenemos metido dentro de nuestra cabeza, aunque nos parezca que ha salido, pero no, que las personas con discapacidad no son personas que puedan realizar cosas igual que las demás, con unas medidas determinadas que les ayuden a poder realizarlas. Y por eso seguimos pensando, y nos traiciona el subconsciente probablemente, pensando que no lo pueden hacer. Por lo tanto, todas las políticas que hacemos no las pensamos en que alguien la pueda hacer, sino en que nos olvidamos de ellos porque no lo van a poder hacer. El estudio de la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad se ha servido principalmente de la teoría de la ciudadanía
de la diferencia, ¿no? El análisis de la ciudadanía diferenciada, en este caso, pues visibiliza la situación de colectivos que, a pesar de reconocimiento formal de igualdad de todos los ciudadanos y debido a diferentes condiciones sociales, se enfrentan a distintas formas de exclusión, formal y real, obstaculizando su plena participación en la vida pública. Creo que me he pasado. Vale, sí, aquí. Le doy demasiadas veces. Bueno, entonces, pues puede ser ahí donde esté nuestro cambio, ¿no? Porque por mucho que haya personas dentro de la administración, en cargos públicos, que quieran hacer ese cambio, existe una resistencia interna a que ese cambio se produzca porque siguen pensando en las personas con discapacidad como alguien que no puede hacer, que no tiene esos derechos fundamentales, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que también deberíamos empezar por aquí, ser conscientes, ¿no? Lo mismo que hemos sido conscientes que el machismo lo tenemos inmerso y metido en nuestro ADN casi, pues el problema también. Yo creo que tenemos que empezar a visualizar que la concepción que tenemos de las personas con discapacidad también la tenemos metida dentro de nuestro ADN y es algo que tenemos que empezar a cambiar si queremos que cambien realmente las cosas con respecto a la participación y a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública, privada, en la empresa privada, en la empresa pública, en la educación y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Habrá que contemplar y tratar de reducir tanto las desigualdades como la discriminación existente hacia las personas con discapacidad. En la estructura social, pues tendremos que hacer medidas de accesibilidad, diseño universal, no discriminación y acción afirmativa. Eso más o menos se puede ir haciendo, no generalizado, pero se hace en alguna medida. Actuaciones orientadas a cambiar las representaciones simbólicas de la discapacidad, como os he dicho en nuestra cultura, que ahí habría que hacer acciones de concienciación y acceso en igualdad de condiciones a los espacios públicos de la ciudadanía, así como a través de una presencia normalizada y digna en los medios de comunicación. Ayer en el Congreso de CERMIS Autonómicos salió justo un ejemplo de esto. Si la discapacidad es un 10% de la población, solamente aparece un 1% de personas con discapacidad en los anuncios. No está muy equilibrado. Por lo tanto, si no se ve, no existe. Somos consumidores, viajamos, hacemos las cosas igual que el resto de las personas. Por lo tanto, que no se nos contemple muchas veces en la publicidad no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego, una visibilización digna del colectivo puede suponer también un paso fundamental para evitar exclusión formal y real que puede experimentar, ¿no? Porque muchas veces solamente aparecen las personas con discapacidad en los medios de comunicación cuando pasa algo negativo. Nunca salen cuando pasa algo positivo, cuando tienen logros, cuando son personas referentes en determinados campos. Solamente salen en lo negativo. Por lo tanto, el imaginario social sigue sin cambiarlo. Resumiendo, a pesar de que las personas con discapacidad disponen de la mayoría de los derechos de la ciudadanía formal, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, no hay una inclusión efectiva como ciudadanos de pleno derecho desde el punto de vista sustantivo, existiendo importantes desigualdades en comparación con la población sin discapacidad. Y lo preocupante es la persistencia de esta desigualdad, de la posición constante de inferioridad de las personas con discapacidad, explicada por las representaciones sociales existentes en nuestro imaginario social como condición de inferioridad, que en forma de prejuicio permea las relaciones sociales y las estructuras sociales en las que éstas se establecen, en el sentido de que atribuyen a las personas con discapacidad
una limitación total de la autonomía que en realidad no existe. Pueden ser limitaciones parciales, pero nada más. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer para llegar a esa ciudadanía sustantiva, ¿no? Que a mí creo que es lo que me ha quedado en la revisión de esto que quería poner encima de la mesa. Pues desarrollar políticas públicas que actúen contra las desigualdades existentes en la estructura social y que traten de concienciar a la sociedad, modificando las representaciones de la discapacidad predominantes en nuestra sociedad. Estas políticas, además, deberían de actuar de forma efectiva, modificando la estructura social, tanto con mecanismos facilitadores y medidas para la reducción de las desigualdades en el orden económico, en el orden educativo, en el laboral, propiciando los suficientes recursos de apoyo de forma redistributiva y universalista, de modo que todas las personas con discapacidad accedan a los recursos, a las ayudas técnicas y a los apoyos personales que requieran. Y también con mecanismos sancionadores. Generalmente somos muy antipunitivistas, pero la realidad es que aquí, hasta que no te ponen una multa, nadie cambia nada. Entonces, a veces los incumplimientos y las violaciones de estos derechos de la ciudadanía, si con sanciones, pues se genera una concienciación que cualquier campaña de sensibilización a veces no consigue, ¿no? Es verdad que las políticas no pueden ser políticas de departamentos. Las políticas integradoras tienen que ser un punto al que hay que llegar desde toda la política en general de un gobierno, de un ayuntamiento, porque si no, no haremos cambios. Y dentro de esas estructuras y dentro de cada departamento, área, me da lo mismo, va a haber personas que van a ser negacionistas de esa inclusión y que puede a veces desesperar y hacer que, si no es desde esa acción conjunta de todo el gobierno por intentar que esa inclusión sea real y efectiva y que sea desde todas las áreas, desde todos los departamentos, es muy difícil cambiar. Como os he dicho, personas palanca o personas, ¿no?, que siempre apoyan y que intentan, además, desde donde están, hacer esos cambios, son muy importantes para nosotros. Pero a veces, cuando esas personas desaparecen, eso cae en el desuso. Si se ha quedado bien construido, a veces durante años puede funcionar, pero en un momento determinado, que venga una persona que no lo entienda así, se puede ir al traste, porque no es algo que lo hemos interiorizado como un derecho de las personas con discapacidad, sino que es, bueno, pues que era un poco así, que le parecía bien todo, ¿no? Eso es a lo que tenemos que atacar, a esa concienciación de que todas las personas somos iguales, todas tenemos los mismos derechos y no puedes tomar decisiones por mí. Las decisiones las tomo yo, porque soy el ciudadano. Bueno, de todas maneras, a veces todos estos cambios son difíciles de conseguir, ¿no? Porque aunque tengamos mucho activismo, que las personas con discapacidad, si algo somos inasequibles al desaliento y persistentes mucho, pues a veces tampoco podemos cambiarlo, ¿no? Y a veces desde las políticas públicas también se intenta, pero a veces tampoco se puede lograr, porque no hay esa combinación de que todos vayamos hacia lo mismo. A veces también puede ser inherente al sistema social y económico en el que vivimos, ¿no? Que es un sistema capitalista que tiene como base la mercantilización de todos los espacios sociales, de la vida, y al fin y al cabo solo pensamos a veces en maximizar beneficios, y todo lo que no sea productivo o que la sociedad no considere productivo económicamente, pues no lo considera rentable y lo rechaza, ¿no?
este sistema, pues todos sabemos que no concibe en sí la justicia social, la equidad, ni las políticas redistributivas, con lo cual a veces, bueno, pues esa visión de que tenemos que hacer entre todos todo, pues no se lleva a cabo. Y bueno, pues los discursos en los que las personas y la vida está por encima de todo lo demás, pues a veces cuesta llegar en un sistema como el nuestro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese es el panorama. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues porque... Ay, me he pasado. Me falta una diapositiva. Vale. ¿No está? Bueno, pues ya quedó fuera. Mi última diapositiva era: la utopía es el inicio del cambio. Eso nosotros no lo sabemos muy bien. Y además, ¿qué estoy haciendo yo por la inclusión educativa, laboral, social de las personas con discapacidad? Es algo que nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros. Yo me imagino que todos los que estáis aquí os creéis esto, entonces os he metido una chapa que, desde luego, no va con vosotros, porque si estáis aquí probablemente os lo creáis. Pero igual os he dado alguna idea para convencer a alguno de vuestros compañeros, amigos, personas de vuestros entornos que sean críticos con esta inclusión de las personas con discapacidad como miembros de una sociedad de pleno derecho. Es verdad que hay en muchos sitios se están haciendo cosas inclusivas, y es una realidad. Pero lo que al final da la sensación es que depende de quién sea la persona que está en ese sitio. Ayer estaban, por ejemplo, de Córdoba, que también es una ciudad que lleva haciendo un tiempo muchas cosas de accesibilidad. Pero claro, cuando habla el concejal y te dice que tiene una hija con discapacidad del 100%, dices, hombre, pues entiendo que igual te hayan metido en este tema. Pero claro, eso no puede ser la razón de que se produzca el cambio. La razón que se produzca el cambio es que todos entendamos que todas las personas tienen que participar en igualdad de condiciones, todas las personas son igual de valiosas. Las personas con discapacidad incluso pueden ser más valiosas que otras, porque llevan toda su vida luchando y tienen una resiliencia que otras personas se frustran muchísimo más. Sin embargo, las personas con discapacidad a veces, por los avatares de su vida, han tenido que superar muchísimas dificultades. Y bueno, pues si no ha salido bien, ya saldrá bien la siguiente vez. Tampoco nos vamos a machacar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un poco donde tenemos que hacer. Ver todas esas buenas prácticas que se están realizando en muchos sitios, pues en Madrid, en Barcelona, en Córdoba, en Tenerife, bueno, en muchos sitios se están haciendo cosas, pero son cosas inconexas para lo que a mí me parece, porque esa política debería partir desde arriba, cada uno en nuestra comunidad, pero también desde el Estado. El Estado tendría que tener esas políticas públicas que fueran la base para que los demás las hicieran igual. Y entonces ahí igual sí que podríamos cometer el cambio. Y yo creo que ya he terminado. Muy bien, Mariluz. Pues muchas gracias muchas gracias por dibujarnos ese panorama que, bueno, que yo creo que no nos has puesto las cosas, yo creo que muy claras, y que realmente dibujas un panorama en el que tenemos claro, yo creo que todas las personas que estamos aquí, que hay mucho por hacer, y que has dado claves que van a salir a lo largo de la mañana. Conocer esa diversidad, por ejemplo, en la mesa siguiente, conocer las herramientas que tienen las personas que trabajáis en la administración o en las administraciones públicas, con esa intervención de Silvia Baines, cuando nos hable de las herramientas de la compra pública, una herramienta fundamental para generar inclusión, para obligar ese matiz mercantilista que tiene la sociedad actual tan importante, tan presente, para obligar también a que las empresas que ofrecen pues esos servicios a la administración lo hagan
y esos productos las hagan de una manera mucho más inclusiva y accesible. Y luego también has comentado esas buenas prácticas que veremos. Y es cierto, hay muy buenas prácticas, pero de momento son eso, brillan, ¿no? Brillan porque igual el panorama de momento es sombrío, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es con jornadas como esta, pues mejorar toda esa media de la acción pública, pues que vaya elevando esa inclusividad. Muy bien, Mariluz, pues muchísimas gracias, y si os parece, le damos un aplauso a Mariluz.